Muy buen día a nuestro auditorio en todo el país. Iniciamos ya en este momento el programa Punto de Vista, como siempre con tema de interés nacional. Hoy estamos en 4 de enero del año 2021. Le estamos deseando a usted lo mejor en este año que recién inicia. Muchas gracias por seguirnos en la frecuencia de Radio Punto y también a través de internet. Le cuento que estamos vía Facebook Live, YouTube y Twitter. El tema de hoy es importante, como los que tratamos de lunes a viernes desde todo momento, porque se trata de conocer las perspectivas económicas de Guatemala en este año. Obviamente, pues el impacto que ha tenido el coronavirus a nivel mundial ha sido enorme y Guatemala no es una isla, está sujeta a los vaivenes de la economía global, y es por eso que es importante conocer, según los analistas, los expertos en el tema económico, qué nos depara este año 2021 en el tema económico. Para el efecto, pues hemos convocado a 12 expertos en esta temática: el doctor Hugo Maúl Rivas, director del área económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Maúl, qué gusto saludarlo, muy buen inicio de año y muchas gracias por compartir su ilustrado conocimiento con nuestro auditorio e internautas a nivel mundial. Muy buenos días, Carlos, un saludo a la audiencia, feliz año y un gusto estar nuevamente con ustedes. Le cuento, doctor Maúl, que va a compartir su análisis con usted esta mañana el licenciado Luis Velázquez, analista y consultor en temas económicos y además exministro de Economía. Licenciado Velázquez, también para usted le deseamos lo mejor este año 2021 y muchas gracias por compartir su ilustrado conocimiento con nuestros oyentes e internautas alrededor del planeta. Buenos días. Buenos días, doctor Carlos Sanleo. Un feliz año, lo mejor para usted y para su familia, para su audiencia nacional e internacional, para nuestros hermanos migrantes que nos escuchan desde distintos países a nivel mundial. Y un saludo también al doctor Hugo Maúl. Y aquí estamos para compartir en este nuevo año con mucho optimismo. Pues muchas gracias. Para iniciar, doctor Maúl, nos gustaría conocer cuál es la lectura que usted le da, en primer lugar, a la conclusión del año 2020, en el último trimestre, en el tema económico, y a las perspectivas que se vislumbran para el próximo año. Por ejemplo, el crecimiento económico se calcula en un 3.5% en Guatemala, según la estimación macroeconómica y fiscal que hace el Banco de Guatemala. Pero queremos conocer cuál es el análisis que usted tiene, doctor Maúl Rivas. Muchas gracias, Carlos. Pues bien, yo lo primero que tal vez sugeriría hacer es que nos regresáramos en el tiempo hace exactamente un año, porque me recuerdo que a principios de 2020 ustedes en Radio Punto tuvieron a bien invitarme para hablar de este mismo tema. En esa ocasión que no sabíamos que el coronavirus estaba en China, pero no imaginábamos lo que nos podía pasar en nuestro país, o no lo habíamos dimensionado. Primera lección que hay que aprender en un mundo tan globalizado: cuando uno mira que el río truena es porque piedras trae. Pudimos haber aprendido lo que estaba pasando en China y habernos preparado de antemano, pero no lo hicimos adecuadamente. Hace un año hablábamos que los prospectos de crecimiento para el país, de generación de empleo, de generación de inversión, de nuevos negocios, eran unos desafíos muy grandes. Había un nuevo gobierno y que se esperaba que ese nuevo gobierno, a través de su programa, pudiera hacerle frente a estos desafíos a manera de acelerar el crecimiento económico, de acelerar la creación de empleo, de mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos de una manera gradual y sostenida. Y en términos muy generales, lo que decíamos es que Guatemala tiene una historia muy larga de muy bajo crecimiento económico, poca generación de empleo, ingresos de la población que crecen muy pero muy lentamente, salvo en el caso de las remesas, que es donde uno mira que realmente es la variable que más rápido crece dentro de las principales variables macroeconómicas. Y decíamos que a partir de esa mediana estabilidad que se tenía, pues habían unas bases para promover un crecimiento más fuerte en el futuro. Pero jamás, hace un año no estábamos nosotros viendo un panorama particularmente optimista, no estábamos viendo un panorama particularmente descollante, sino estábamos viendo problemas graves que había un chance para poderlo resolver. Se nos vino la pandemia encima
y todo eso que se esperaba, pues ya hemos hablado bastante de los efectos de la pandemia y estamos nuevamente ante un nuevo año con los mismos retos que teníamos en... Sí. Tuvimos algún problema con la comunicación con el doctor Magul. Ahora, ¿usted qué lectura le da a lo ocurrido, por ejemplo, este año y lo que se espera para el año 2021, el licenciado Velázquez? ¿Va en la misma línea de lo que indica el doctor Magul? Bueno, el 2020 definitivamente, según algunos organismos internacionales, lo catalogan como el peor del año 2020. Para analizar la economía en el año 2021 y 2022, primero debo decir que el 2021 seguramente va a ser mejor que el 2020 y el 2022 va a ser mejor todavía, pero hay que tomar en cuenta que la pandemia todavía tiene sus efectos fuertes. En este año 2021 y en 2022, claro está que hay 5 vacunas, 3 de ellas tienen credibilidad, 2 tienen sus dudas y seguramente vendrán más. Sin embargo, las medidas, los protocolos de salud preventiva no deben dejarse, deben de seguirse reforzando porque esta pandemia va a seguir todavía. Entonces este es el primer tema. Ahora el 2020 nos pegó muy fuerte por la pandemia, pero recordemos que también a nivel de la región, tanto Guatemala como Honduras fuimos golpeados por ETA y por IOTA, que solo esto se calcula que hay un impacto en infraestructura, en la economía, de unos 5,000 millones de quetzales aproximadamente. Mis cifras es que esa cantidad está subestimada, es más todavía. Pero en resumen, la economía guatemalteca decrecimos un 1.5% aproximadamente, es decir, que cerramos en un negativo. El 2021 se ve un crecimiento aproximado, proyectado de un 3.5%, sin embargo, esto no es suficiente. Nuestra economía debería de crecer como mínimo un 7% anual, 7% anual, sostenido en los próximos 25 años, y es ahí donde hay grandes retos en el Ejecutivo, Legislativo, la Corte de Constitucionalidad, pero también en los distintos liderazgos político, económico, social, mediático, religioso, en todos los sectores. La economía es un papel fundamental para el desarrollo de Guatemala y seguimos sin hacer las asignaturas pendientes que nosotros tenemos. Hay que resaltar algunos aspectos positivos. Por ejemplo, la remesa se estimaba que se iba a caer un 30% aproximadamente. Esas estimaciones eran en abril del año pasado. Sin embargo, vimos que tuvo un crecimiento importante, cerramos arriba de 11,300 millones de dólares. 11,300 millones de dólares, eso significa casi un 12% de la generación de Producto Interno Bruto. Ahí hay una gran oportunidad que estamos desaprovechando. Entonces, en síntesis, el 2021 es un escenario en la economía mucho mejor que el año 2020. Sin embargo, también tenemos que hacer las tareas que realmente nos corresponden a cada uno de los distintos sectores en donde nos desempeñamos. Importante, licenciado Velázquez. Ahora retomamos la conversación con usted, doctor Magul. Se nos cortó la comunicación. No sé si podría continuar, por favor, con la exposición que teníamos. No, efectivamente, lo que Luis decía, como que nos hubiéramos puesto de acuerdo. Yo lo que quería resaltar es que sabemos cómo es este debate de la pandemia. Hay quienes creen, hay quienes no creen, hay quienes no quisieran que hubieran medidas para mitigar los riesgos, hay quienes quisieran que hubieran confinamientos más fuertes. Yo el ejercicio que quería hacer es, supongamos que la pandemia ya se fue, supongamos que solo fue un mal año 2020. Aún así, aún si ese fuera el caso, que no es, ¿sí? No es el caso, el 2021 es un año en el cual tenemos unos retos grandísimos como los que siempre hemos tenido. Es decir, que crecer a 3.5%, pues que bueno, otros países les está yendo muy mal, pero 3.5%, si no hubiera habido pandemia de por medio, nadie hubiera estado
quemando cohetíos y tirando fuegos artificiales por esa tasa de crecimiento. Entonces, dicho eso, yo creo que hay que contextualizar que no nos fue tan mal en términos comparativos internacionales en 2020, lo cual es buenísima noticia, pero en términos de 2021, aunque nos va a ir mejor que en el 2020, no nos podemos contentar y cruzarnos de brazos porque ya volvimos a crecer lo que siempre crecíamos, cuando sabemos que eso no es suficiente para el país. Y ahora viene lo que Luis precisamente estaba diciendo. Como la pandemia no se ha ido, como la pandemia sigue aquí, como la pandemia le sigue pegando durísimo a los países desarrollados, y por lo que se ve nos va a pegar una fuerte segunda ola en Guatemala, entonces tenemos el problema que estas estimaciones optimistas de alguna manera del Banco Central de recuperación pudieran no alcanzarse en la medida que nosotros como ciudadanos tampoco colaboremos y tomemos las medidas de prevención necesarias para evitar que se salga de control la situación epidemiológica. Entonces me parece que, digamos, la situación pudo haber sido peor, no lo fue, alabado sea el Señor, pero todavía no hemos ganado absolutamente nada. Tenemos que seguir haciendo nuestra tarea, y sobre todo a nivel individual, porque finalmente si esto se sale de control en términos epidemiológicos, hemos visto que los gobiernos del mundo han recurrido a lo que se hizo a principios del año, a mediados del año pasado, que es cierres de la economía, confinamientos prolongados, y ese tipo de medidas que tienen un costo directo. Y hay sectores económicos que lo están resintiendo gravemente y que de continuar esto, yo creo mirarían comprometida su estabilidad. Yo tenía aproximadamente unos 8, 9, 10 meses de no ir a un centro comercial. Me fui a meter hace un par de días a un centro comercial. Me quedé asustado de la cantidad de gente, porque yo pensaba que iba a haber mucho menos gente, pero cuando comparo la cantidad de gente que encontré con la que hubiera encontrado en situaciones normales, también tengo que reconocer que ese centro comercial está trabajando a la tercera parte o cuarta parte de su capacidad. Entonces, ¿qué negocios pueden realmente a largo plazo mantenerse en esa situación? Y ahí es donde yo coincido con Luis, que tenemos que hacer lo necesario para seguirnos cuidando y sobre todo evitar que estos problemas epidemiológicos vuelvan a obligar al gobierno a tomar medidas tan drásticas como las que tomó, pero finalmente eso en gran parte está en manos de nosotros mismos. Ahora, licenciado Velázquez, realmente a mí me parece bastante alentador el positivismo con el que ustedes enfocan la situación de la economía de Guatemala. Y esto es bueno porque es lo que necesitamos al inicio del año, esos mensajes positivos que nos indican a los guatemaltecos que podemos y debemos salir adelante. Pero la pregunta fundamental es, por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una economía como la de Guatemala, un modelo económico como el nuestro, resista a estos embates? Porque obviamente para nadie es un secreto que no es por las buenas decisiones de los políticos de turno. ¿Qué es lo que hace que nuestra economía, a pesar de los pesares, pues siga ahí? Según los organismos internacionales, hemos sido el país de la región menos golpeado por este impacto del coronavirus, licenciado Velázquez. Sí, los guatemaltecos somos gente muy trabajadora, muy emprendedora. Da gusto ver en la mayoría de lugares a nivel nacional donde la gente echa punta desde muy temprano, está trabajando sábados, está trabajando domingos. La mayoría estamos haciendo un súper esfuerzo para salir adelante y nuestra gente siempre está buscando oportunidades y lo podemos ver no solo aquí, pero también veámoslo en un caso concreto. Usted ve que cerca de 3 millones de guatemaltecos en Estados Unidos están mandando más de 11.300 millones de dólares. Somos la economía número 2 en el mundo, después de México, que más remesas está recibiendo de Estados Unidos. Eso quiere decir que nuestra gente tiene un potencial tremendo. Es una población joven, 70% menor de 30 años en el índice de emprendimiento a nivel mundial. Siempre punteamos como los más emprendedores, y aquí hay que decirlo que el país ha resistido todos los embates de la pandemia del coronavirus, de ETA y OTA, a pesar
de los políticos, pero también hay pandemias de las cuales no se habla mucho, como la pandemia de la corrupción, por ejemplo. Sí. Esa es una pandemia que viene haciendo estragos desde hace 100 años. Guatemala tiene características, fortalezas y oportunidades para ser de las primeras 25 economías del mundo. Hay una posición que siempre hablamos geográfica, ahora en el tema de la geoestrategia y de geopolítica a nivel internacional por los conceptos de nearshoring, es decir, el traslado o el retorno de capitales y de empresas que se pueden instalar acá. Los tratados de libre comercio, tenemos mucho que hacer, pero lamentablemente en los últimos 50 años debemos decir que nos hemos perdido en tener un modelo de desarrollo que verdaderamente nos lleve a donde nuestra población merece. Entonces aquí hay que actuar en dos dimensiones muy concretas. Primero, hacia adentro, como dice Stephen Covey, el autor de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Tenemos que ganar la batalla interna, y esa batalla interna no la estamos ganando, porque cuando uno recorre los municipios y las comunidades, ve los temas de deterioro de infraestructura, ve la falta de empleo, la falta de inversiones, la falta de oportunidades, la desnutrición, por ejemplo, pero también trabajar hacia afuera, es decir, que cada empresa que se instale, micro, pequeña, mediana y grande, tiene que tener una mentalidad de exportar, de que hagamos negocios con el mundo, porque hoy con toda la tecnología nuestras empresas deben de llegar a la mayoría de lugares del mundo, y es ahí donde el año 2021 reviste una importancia particular, porque estaremos cumpliendo 200 años de independencia como Guatemala y como Centroamérica, y es una excelente oportunidad para relanzar el desarrollo de los próximos 100 años, con resultados concretos en el 2021, 2022, 2025, pero también en el 2050, en el 2100. Nos está faltando una verdadera visión de futuro, que yo estoy convencido que sí tenemos la capacidad para lograrla, los recursos, no solo naturales, y también tenemos los recursos humanos para poder trascender y cambiar de una vez por todas ese lastre que traemos. Si Chile lo ha podido hacer, Chile debería de ser prácticamente nuestro parámetro de comparación en lo que ha hecho en los últimos 25 años, y definitivamente eso sí cambiaría mucho la situación del país, pero particularmente de las 33,000 comunidades, 340 municipios en todo el país. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes y ya volvemos. Punto de vista. Continuamos. Continuamos con el punto de vista del día de hoy. Estamos conociendo un análisis sobre el plan de recuperación económica y los retos y desafíos para el año 2021 que recién inicia. Nos acompaña el doctor Hugo Maúl Rivas, director del área económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales CIEN, y el licenciado Luis Velázquez, ex ministro de Economía y consultor y analista en temas económicos. Ahora, doctor Maúl, en relación al bloque anterior, ¿qué podemos indicar sobre las medidas necesarias, ingentes, por parte del gobierno para la recuperación económica? ¿Qué hacer para atraer inversión tanto nacional como internacional? Mire, cabalmente ahorita, Carlos, estoy cruzando aquí por la Quinta Avenida y Segunda Calle de la Zona 9, aquí por la terminal, y parte de lo que usted le preguntaba, Luis, es la economía guatemalteca tiene esa capacidad de ajuste precisamente por estos niveles de informalidad y también de emprendedurismo de los guatemaltecos, que con pandemia o sin pandemia no dejaron de trabajar, no dejaron de cosechar, no dejaron de llevar los productos a sus mercados. Y eso, digamos, qué bueno que sea así, pero también por otro lado, qué malo que sea así, porque al final de cuentas, por más capacidad que nos dé respuesta y por más que este tipo de actividad económica sirva para que estas personas aseguren un sustento, los niveles de ingreso, los niveles de productividad de tecnología son mínimos. Entonces, cuando uno ve esa realidad y mira esto de cara a lo que se nos viene encima, como bien decía Luis, para los próximos 100 años, ahí es donde uno tiene que reconocer que hace falta repensar la economía guatemalteca completamente, porque esta misma situación que tenemos hoy
de no hacer nada, lo único que va a seguir pasando es agravándose en relación a su pregunta. Durante este año se perdieron 100,000 empleos formales cotizantes del ICS, es decir, en las propias cifras que el presidente Yamatei mostró, regresamos a los niveles de empleo de 2016, me refiero a empleos cotizantes en el ICS. Eso es un retroceso prácticamente de 5 años en materia del nivel de empleo. ¿En dónde están esos motores económicos que nos van a permitir recuperar esos empleos, que nos van a permitir generar nuevos empleos? Por ejemplo, el turismo, que está sufriendo gravemente ahorita, para que llegue a normalizarse y vuelvan a tener las tasas de ocupación y de actividad que tenían antes, yo creo que fácilmente será el 2021, o sea que por ahí no esperemos nosotros que haya un repunte. El sector comercio y sector servicios, donde hay altas tasas de contacto por la naturaleza personalizada del trato, también la tienen complicada. Entonces, digamos, ¿qué hacer para poder atacar eso? Yo creo que una primera cuestión que ya hizo bien el gobierno, aunque a muchos no les gustó, fue mantener el salario mínimo en los niveles actuales. Muchas empresas están luchando por sobrevivir, están luchando por mantener niveles de empleo mínimos, haciendo esfuerzos por mantener a los colaboradores. En estas circunstancias, haber aumentado el salario hubiera significado que mucha más gente perdiera los empleos de los que lo han logrado conservar. ¿Qué más puede hacer el gobierno? Me parece muy, muy difícil que el gobierno vaya a tener el espacio político como para poder pensar nuevamente en una ronda de apoyos, como los que vimos del Fondo de Protección del Empleo, como lo que vimos del Bono Familia, y ese tipo de programas. Entonces, yo casi que doy por descontado que no vamos a ver nosotros el tipo de programas que todavía están ofreciendo los Estados Unidos y que todavía se discuten en otros países. Aquí va a haber que hacerle ganas con lo que tengamos, para bien o para mal. Y ahí es donde entonces creo que es importantísimo y habría que aprovechar este año para impulsar como mínimo una agenda legislativa de temas específicos que son muy necesarios, que no se han tomado en los últimos tiempos. Por ejemplo, como mínimo, una ley de zonas francas, porque Guatemala carece de un instrumento básico que otros países tienen, otros instrumentos de fomento de la inversión, de fomento de negocios en sectores estratégicos, por decir algo, el tiempo parcial, que en estos momentos ayudaría a que cierto tipo de trabajadores que no están teniendo oportunidad de trabajar las 8 horas a la semana, los 5 días y medio a la semana, pues por lo menos trabajen, qué sé yo, la mitad del tiempo, un tercio del tiempo. Entonces, con esos cambios creo que ayudaríamos en algo a aliviar las presiones que ya tiene la economía, pero por otro lado también hace falta aprovechar esas oportunidades que internacionalmente se están presentando, para lo cual claramente hay que buscar atraer esa inversión y ofrecerle las condiciones mínimas para que quiera establecerse en Guatemala. Es fácil decirlo, es complicado de lograrlo, pero otros países como Honduras tienen un modelo mínimamente funcional para esto. Tampoco es que tengamos que inventar nosotros la vacuna contra el coronavirus, pues es algo que otros países hacen. Pero lamentablemente creo que estamos atrapados en una discusión en la cual eso no se toma en consideración en su debida importancia, y dada la pandemia y lo que hubo que pasar, estos temas que debieron haber sido discutidos y avanzados en el 2020 se quedaron en pausa. Lo que no podemos es pasar todavía un año 2021 con estos temas nuevamente en pausa, porque ya 2022 pues sería un tercer año, ya la cuestión política y electoral empieza a cobrar más importancia y volvimos a dejar pasar 4 años sin tomar medidas importantes. ¿Su punto de vista, licenciado Velázquez? Primero, cada uno de los ciudadanos tenemos que hacer lo que nos corresponde. ¿Qué estamos haciendo cada uno a nivel personal y en nuestras empresas? Actualizando nuestros planes estratégicos. Ya hemos implementado agendas de digitalización, el comercio electrónico, el teletrabajo, revisar nuestros costos, bajar nuestros gastos definitivamente, implementar esquemas que nos permitan elevar la productividad y la competitividad, pero a nivel de los distintos sectores, hablo ya a nivel de cuerpos colegiados y a nivel de las distintas entidades del Estado,
sí hay muchísimo de lo que se puede hacer. Por ejemplo, la agenda legislativa. La agenda legislativa, el Congreso tiene asignaturas pendientes para el desarrollo económico con el país, entre otros temas. Por ejemplo, la aprobación de la ley de trabajo y su reglamento a tiempo parcial se debió haber implementado desde hace años. Eso sería un insumo importante para el desarrollo de empleos. La ley de infraestructura, también necesitamos hacer una modificación a la ley de alianzas público-privadas para traer el capital necesario para generar la infraestructura. Aquí no estamos inventando la pólvora, son fórmulas ya probadas en distintos lugares. También el Congreso tiene que aprobar todas las leyes que sean necesarias para el fomento del desarrollo económico. El organismo ejecutivo ya lanzó un plan de reactivación económica, el cual es importante porque vino aunado a una investigación que se hizo con la consultora McKinsey, pero hay que ponerle metas concretas, hay que ponerle fechas específicas de cuándo van a estar disponibles los distintos proyectos, pero también tenemos retos en el acceso al crédito. Guatemala tiene un índice de acceso al crédito e inclusión financiera en relación al Producto Interno Bruto de aproximadamente un 35%, versus Chile, que ya está llegando al 100%. Hay una banca competitiva, fortalecida en Guatemala, que está muy sana, tiene suficientes recursos, pero el acceso al crédito es muy importante. La banca de segundo piso a través de las cooperativas, de las asociaciones, esto es un papel fundamental. La digitalización del gobierno, y cuando hablo del gobierno me refiero al ejecutivo, legislativo, al judicial, Ministerio Público, me refiero a las municipalidades, a las gobernaciones. Hay una oportunidad tremenda en el uso de la tecnología, la información y las comunicaciones, la utilización de la firma digital, por ejemplo. Esta pandemia nos lleva a una reflexión de hacer una verdadera transformación digital del Estado y de los negocios que eso facilite. Y se habló hace un momento, Hugo hablaba de la economía informal que está llegando a cerca del 80% a nivel nacional. Ahí es donde, por ejemplo, la SAT, todos los ministerios y todas las entidades deben de facilitar a través de la internet, a través de las redes sociales, de las apps. Hoy el mundo lo tenemos en la palma de nuestras manos con los teléfonos inteligentes. Entonces, si queremos incrementar los ingresos del Estado para que se utilicen con transparencia, también debemos de facilitar esos esquemas, entrarle fuerte al contrabando, a la falsificación, atraer a los inversionistas. Hay una ley de SOLEX, Zona de Desarrollo Económico Especial, público-privadas, que debemos de aprovechar también. En fin, las recetas ya se saben, el problema es que no las estamos implementando, y ha llegado el momento en que lo hagamos de una vez por todas. Ahora, qué interesante eso que dicen ustedes dos, doctor Maúl. Lo que me indica el licenciado Velázquez, al final, las recetas ya se saben. Somos un país, como se ha dicho una y mil veces, sobrediagnosticado en qué es lo que debemos hacer. Sin embargo, hace falta ese componente, esa voluntad política. Y ustedes dos mencionan el papel, el rol importante que jugaría un Congreso de la República. Pero vea usted, en época de la pandemia, uno esperaría que el Congreso estuviera en sesión permanente, pero los muy dignos funcionarios del Congreso regresan hasta el 14 de enero a reasumir sus funciones, pues pensando que el país puede esperar hasta que ellos decidan. ¿Qué tenemos que hacer en ese sentido, doctor Maúl, para que nuestros funcionarios estén conscientes? Porque obviamente ellos tienen sus salarios seguros, sus bonos, sus bonificaciones, todo lo demás. Pero el país no puede detenerse. Pues mire, en relación al Congreso, yo realmente preferiría que pasaran de vacaciones bastante tiempo y que se reunieran para aprobar las cosas que verdaderamente el país necesita, como elegir a las cortes, ese tipo de decisiones, sí, la agenda legislativa que ya hablamos, y si el resto del tiempo que la quieren pasar en Cancún, yo no tengo mayor problema, porque muchas veces
mientras más trabajan, más ocurrencias tienen y más complican todas las cosas. Sí. Pero en relación a lo que usted decía, allá fuera de la charada, yo creo que una cosa es importante: esa agenda legislativa corresponde al Congreso liderarla. Ahora bien, si el Congreso no la va a liderar, entonces yo sí animaría a las autoridades económicas del país a que ellos sean los que promuevan agresivamente esa agenda y básicamente le pongan el cascabel al gato al Congreso, en el sentido de obligarlos a que tomen una acción. Y si la acción es no hacer nada, entonces que el Congreso pues corra con el desgaste de no hacer nada. Lo que sí no puede pasar es que estemos hablando de estas cosas que ya están diagnosticadas, de estas recetas que ya conocemos bien, y que por inacción de unos y porque no es responsabilidad de otros, las cosas sigan quedando en el tintero. Ese tipo de actitudes, al final de cuentas, lo que nos hacen es perder tiempo valiosísimo. Y ahí la otra parte importante también que hay que tomar en cuenta es la propia capacidad del gobierno central, del Ejecutivo, de poder realizar acciones concretas y efectivas de manera rápida. Sabemos que tenemos un sector público ineficiente, inefectivo, y entonces creo que, digamos, apostar por esos grandes proyectos súper complicados y difíciles, yo creo que eso hay que hacerlo, pero toma tiempo. Creo que habría que buscar batallas fáciles, cuestiones que puedan hacerse de una manera rápida y concreta y mostrar resultados. Ya decía Luis de las zonas económicas especiales, que son un régimen en el cual se puede atraer inversión a circunscripciones geográficas definidas bajo reglas del juego claras. Ahí creo que habría que hacer una apuesta interesante por atraer unas inversiones que ayuden a mostrar que se puede confiar en Guatemala, que pueden venir empresas de otra índole a invertir en Guatemala por las ventajas que ofrece, y de esa manera, una por una, ir creando nuevas oportunidades en distintas regiones. Yo sí creo que tiene que ser una opción en la cual se muestran resultados antes de meterse a estos grandes proyectos que significan el cambio entero del país, porque las limitaciones propias del gobierno, al menos al día de hoy, no me permiten creer que sea factible poder darle vuelta a la tortilla completamente. Habrá que hacerlo por pedazos. Vamos a ir a una pausa y entramos a la parte final del punto de vista de hoy. Ya volvemos. Punto de vista. Continuamos. Vamos a la parte final del punto de vista del día de hoy. Estamos conversando sobre qué nos depara para el año 2021, recién iniciado, en materia económica del país. Nos acompaña el licenciado Luis Velázquez, analista y consultor económico, exministro de Economía además, y el doctor Umaul Rivas, director del área económica del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, CIEN. Ahora, licenciado Velázquez, ya en la parte final del programa, por ejemplo, ustedes indican atinadamente en parte de sus intervenciones, por una parte, que es necesario repensar la economía guatemalteca, y por otra parte, las graves pérdidas y enormes pérdidas que tiene el país por esta pandemia que usted califica como la corrupción. En el tema de la corrupción, por ejemplo, ¿cómo se puede atraer capital de inversores extranjeros y nacionales, siendo como es que para todo hay que pagar porcentajes a efecto de que se adjudiquen contratos? Bueno, ningún empresario debería estar dispuesto, al igual que ningún ciudadano, a pagarle a alguien para que inscriba su empresa o para que le dé una oportunidad de negocio. Muy por el contrario, los guatemaltecos deberíamos de ponerle alfombra roja a todos los inversionistas, tanto nacionales como internacionales, porque se necesita una inversión de capital importante para crear los millones de empleos y las oportunidades que el país necesita. Entonces todos debemos de poner un alto a la corrupción. Hay que estar claros que donde hay un corrupto, hay un corruptor. Pero vemos que lamentablemente el Estado en su conjunto, algunos están hablando entre el 25 y el 40% de los recursos públicos que también se están perdiendo en corrupción. Y lamentablemente la corrupción se ha metido hasta debajo de las piedras, igual que la pobreza está en todos los sectores, lamentablemente,
Y eso ha llevado a la sociedad en general, porque hace falta la práctica de los valores. Claro, la corrupción es histórica, lamentablemente, pero no podemos nosotros ser cómplices. Hay que denunciar esa corrupción a todo nivel, y cada uno de nosotros también debe hacer hasta lo imposible para no caer en ningún tipo de esas prácticas que solo perjudican. Y por supuesto que como Estado tenemos que retomar algunas rutas del desarrollo, por ejemplo la ruta de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico a nivel mundial, que ha servido como una guía importante para avanzar hacia el desarrollo integral. Me refiero en temas de desarrollo económico, también en temas de infraestructura, en temas de transparencia, y está totalmente demostrado. Los países miembros de la OCDE, sus indicadores de corrupción son mucho menores que los que tenemos en Guatemala, y podemos ver cómo Chile logró incorporar una agenda transparente, por supuesto con sus bemoles, pero ha avanzado. También lo está haciendo Colombia, lo está haciendo ahora Costa Rica y otros países que con sus problemas internos, pero van avanzando más. Y el tema muy importante cuando se habla de corrupción, también hay que quitarle el tema de la ideología, porque muchas veces en nombre de la corrupción se satanizan un montón de situaciones y la complican más, como por ejemplo la famosa Corte de Constitucionalidad, que se ha ideologizado y que ha sido prácticamente un bloqueo para las inversiones que tanto necesitamos. Así que hay que desideologizar el tema, hay que entrarle con total transparencia a la rendición de cuentas a todo nivel, pero también con una agenda de desarrollo que definitivamente nos lleve hacia donde nosotros queremos. La única forma de cambiar la situación del país es implementar una agenda de desarrollo integral para el corto, mediano y plazo, y que se empiecen a ver resultados concretos. Coincido con Hugo, tenemos que empezar a ver resultados concretos en el 2021, pero también hay proyectos que llevan 2 o 3 años más, y eso se logra con voluntad. Habiendo voluntad, ahí ya tenemos el 80% ganado, porque los temas técnicos, los temas de estructura, los temas de tecnología y todo eso, pues ya existe, ahí no hay que inventar absolutamente nada. Ahora, doctor Maúl, dentro del análisis económico, por ejemplo, ¿qué repercusión, qué influencia puede tener el cambio de gobierno en Estados Unidos de América el próximo 20 de enero? Pues mire, en términos generales, en lo que corresponde a las oportunidades que Guatemala tiene de hacer negocios con los Estados Unidos, de conseguir inversiones norteamericanas que vengan a Guatemala, en el corto plazo no tiene ninguno, porque todo eso ya está configurado, todo eso ya está legislado a través de los tratados de libre comercio, en particular a través del tratado que se denomina CAFTA. Entonces, en ese sentido, como dicen en Estados Unidos, los negocios van a seguir como usualmente se hacen. Ahí no creo que cambie nada. Donde puede cambiar ya es en las cuestiones geopolíticas y el interés particular que la nueva administración pueda tener sobre Guatemala por las amenazas que representa el Triángulo Norte en términos de migración, en términos de narcotráfico y en términos de la propia inestabilidad que esta región tiene por los problemas sociales y económicos. Ahí, digamos, lo que se ha hablado, pero hay que ver cómo se materializa, es un renovado empuje a la lucha contra la corrupción. Eso no quiere decir que sí, ni sabemos exactamente cómo puede hacer, pero ya hemos visto la lista Engel y todas estas medidas donde el gobierno norteamericano cada vez se muestra más reacio a, digamos, permitir los abusos que son típicos acá. Creo que también puede venir alguna renovación en cuanto a esos programas que se han manejado, como el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte y este tipo de programas que son importantes, que traen algún tipo de alivio, pero que hay que entender, ese tipo de programas que hace el gobierno de los Estados Unidos no va a hacer el trabajo que nosotros deberíamos de hacer.
el mismo gobierno de Estados Unidos es un poco bajo la filosofía que ayúdate que yo te ayudaré. Lo que no podemos nosotros pensar es van a venir el gobierno gringo y van a hacer las carreteras y los puertos que nos hacen falta y nos van a resolver porque nos van a dar TPS y nos van a permitir que más guatemaltecos migren. Yo creo que esas grandes cuestiones no van a ocurrir y ahí es donde es importante tener entonces esos proyectos ya identificados de qué cosas se van a hacer en 2021, se van a hacer en 2022, 2023 y sobre todo es preciso tener claro qué se va a hacer y tener delineados los proyectos para entonces poder pedir ayuda sobre cosas concretas. Digamos, es muy diferente decir, miren, échenme una mano, que échenme una mano porque yo necesito reparar el techo de mi casa, échenme una mano porque yo necesito dinero para poner una bomba nueva en mi cisterna. Eso es muy diferente a decir, miren, simplemente yo necesito ayuda. ¿Ayuda de qué? Es que no sé, ante este tipo de respuestas la cooperación tampoco puede ser efectiva. Hace falta que nosotros como país tengamos claro hacia dónde queremos ir, qué queremos lograr para ir a pedir sobre aquellas cosas que son prioritarias y que son de mutuo interés. Y en ese sentido creo que el tema de la migración es un tema clave. Para nosotros es de particular interés todo el tema de la migración y para los norteamericanos también, entendiendo que estamos en posiciones opuestas, porque ellos lo que quieren es que de alguna manera cada vez migre menos gente hacia su país y nosotros lo que tenemos que buscar es cómo crear las oportunidades acá. Entonces ahí hay puntos de encuentro, pero que tienen que ser sobre bases concretas. Queremos apoyo en inversión para establecer este tipo de fábricas, este tipo de empresas en Guatemala y necesitamos de ustedes ABCD, ese tipo de cuestiones. Si no se tienen, creo que termina habiendo ayuda y esa ayuda puede ser más grande que la que hemos tenido últimamente, pero finalmente no contribuye a nuestra propia planificación del desarrollo. Ahora, licenciado Velázquez, ¿se puede hablar de programas o planes del gobierno para reactivar la economía cuando realmente, y según el esbozo que ustedes han hecho en los dos bloques anteriores, la economía guatemalteca nunca se detuvo, siempre ha estado activa? Sí, gracias a Dios, Guatemala siguió trabajando, no al ritmo que hubiéramos querido, porque obviamente hay sectores muy golpeados, todo lo que conlleva el área de turismo, por ejemplo, las aerolíneas, hoteles, etcétera. Un área concreta que el gobierno ha incluido dentro de su plan y fue financiado por el sector empresarial es un estudio de la firma McKinsey, que básicamente identifica distintos proyectos de inversión, identifica áreas de oportunidad, fortalezas, proyectos de infraestructura, los cuales son muy importantes llevarse a cabo. También habla de acceso al crédito. El problema es que no hay metas concretas y no hay fechas. Entonces agarremos un tema, por ejemplo, el acceso al crédito. ¿Qué deberíamos de hacer con el acceso al crédito? Ahí trabajando con Estados Unidos de la mano, recuérdense que se habló hace unos meses del programa América Crece, que se hablaba de $1,000 millones. Bueno, ahí hay que decirle al gobierno de Estados Unidos, necesitamos un programa de $5,000 millones. Nosotros no estamos hablando de regalos, no estamos hablando de apoyos políticos, estamos hablando de capital a condiciones razonables, mucho más accesibles para que las empresas puedan venir a invertir acá. El otro aspecto se habla de las zonas francas también, pero eso está entrampado en el Congreso. Entonces ahí yo creo que es mucho más fácil implementar las zonas de desarrollo económico especial público-privado, que eso ya está dentro de la ley de SOLIC, ya está la reglamentación. El año pasado, en diciembre, se inauguró una en Pajapita, San Marcos, ahí tuvimos la oportunidad de estar, y este año probablemente van a haber 3 nuevas. Ahí podemos instalar una CEDEP en cada municipio, imagínense ustedes. Entonces, debemos hablar de cosas concretas. Retomando siempre ese tema del crédito, por ejemplo, el gobierno pudiera buscar fondos con el Banco Mundial, respaldados con el MIGA, conseguirlos al 1% la tasa de interés en dólares, darlos a través de todo el sistema financiero nacional, haciendo la debida diligencia de cada crédito de cada empresa a un 3%, y dándolo en una banca de segundo piso tal vez ya a un 4% y una banca de tercer piso a un 5%.
hablo de tasas en dólares anuales. Entonces eso sería un oxígeno que vendría para la micro, la pequeña y mediana empresa, y obviamente le quitaría el mercado a los coyotes, a los usureros, a los agiotistas, porque la pyme lo que necesita es acceso a capital. Queremos que se formalice todo el comercio informal, por supuesto, pero entonces empecemos a crear esas condiciones que les permita a ellos avanzar en los elementos que son muy claves en la competitividad. La migración a Estados Unidos no se va a parar si nosotros no generamos los empleos y las oportunidades acá. La gente que se va a Estados Unidos, los migrantes, no se van para irse a tomar una foto con Mickey. Ellos van prácticamente porque quieren empleo, y eso es lo que la gente está esperando en toda Guatemala. Ahora, licenciado Velázquez, en esa línea, ¿cómo hacer para que en Guatemala haya salarios prácticamente competitivos y evitar que un guatemalteco vaya a Estados Unidos de América? Porque cuando hacemos la relación de lo que se devenga por hora en Estados Unidos de América a lo que se gana aquí en Guatemala, pues yo pienso que cualquiera con 3 dedos de frente, si le pone las dos opciones con los ojos cerrados, dice, pues yo, corriendo los riesgos que sean, me voy para el norte. Sí, lo que hay que comprender bien que los salarios competitivos vienen de una oferta y demanda. Habiendo bastantes miles de millones de dólares de inversiones en Guatemala, se generarían millones de empleos. Entonces, la gente va a buscar mejores opciones. Ahora, el salario por decreto, eso no funciona en ningún país del mundo, porque aquí pudieran sacar un decreto que diga, a partir de ahora el salario por decreto por día es de 1,000 quetzales por día, pero a eso lo que haría es perjudicar mucho más la economía. La única forma de mejorar los salarios en términos reales es que haya más inversiones, que haya más creación de empleos, por lo tanto va a haber mayor demanda de gente calificada, y por supuesto también poniendo indicadores de productividad. Es ahí donde el Congreso tiene que aprobar esa reglamentación del trabajo a tiempo parcial. Tenemos que implementar el concepto de salarios diferenciados en distintos esquemas del país. Tenemos que ser creativos. Ahora, cuando hablamos de esas fórmulas, doctor Carlos, no estamos hablando de inventos, estamos hablando de situaciones que ya fueron probadas en otros países y que están dando mejores resultados. Si nos ponemos a inventar aquí, a discutir y a analizar y diagnosticar, nos vamos a pasar los próximos 100 años y no vamos a avanzar. Yo quisiera pensar que esta pandemia que inició el año 2020 y pareciera que nos lleva un par de años más, definitivamente nos ponga a nosotros a reflexionar y nos accione. Veía el fin de semana que, por ejemplo, las aerolíneas, para llegar al nivel de como estaban en febrero y en enero de 2019, probablemente les va a llevar 5 años. Entonces, aquí no hay tiempo que perder, aquí hay que tomar acciones hoy y definitivamente aprobar leyes que ayuden a la competitividad, atracción de inversiones, y el gobierno tener un liderazgo positivo, pero no esperemos que el gobierno lo haga todo. Cada uno de nosotros, en las distintas esferas donde nos desempeñamos, también tenemos que triplicar esfuerzos para sacar adelante al país. ¿Y cuáles serían sus conclusiones sobre lo que estamos conversando, doctor Magul? Pues mire, Carlos, yo creo que efectivamente la única forma de mejorar los salarios es que existan más fuentes de empleo. Si los guatemaltecos salen a buscar empleo y no lo encuentran, entonces ¿cómo podemos pretender que ganen más si no hay quien los emplee y les pague lo que les tienen que pagar? Ayer en un programa por la tarde de una radio de la competencia, domingos por la tarde, donde hay un señor de la tercera edad que recibe quejas múltiples, llamó a alguien de Chiquimula, de un lugar muy árido, pobre, aislado, diciendo que ganaba muy poco y que eso era injusto. Yo simpatizo con esa persona, pero el problema es que en ese lugar nadie está creando puestos de trabajo, nadie está creando fuentes de empleo. Primero porque está en la punta de una montaña, los caminos son caminos de terracería malos, es un lugar árido, no hay mercados, todo queda lejos, las personas no tienen capacitación. Entonces, bajo esas condiciones, pretender aumentar los salarios es realmente un puro sueño. Necesitamos que hayan más empresarios
más empresas, más unidades productivas que puedan crear los empleos. Y esos empleos tienen que ser empleos donde la gente sea productiva, no que simplemente, con todo respeto y admiración, estén barriendo una calle, como uno encuentra a la gente que mantiene limpia la ciudad, limpia y verde, el programa de la municipalidad. Esos son trabajos que en otros lugares los hacen las máquinas. Entonces tenemos que entender que es un proceso gradual, natural, de capacitación de la mano de obra, pero de generación de los puestos de trabajo. Y ahí es donde, mientras esos puestos de trabajo no existan, no hay manera de poderlos subir los salarios. Decirle a Radio Punto que le aumente a usted, Carlos, su salario 20%, eso tal vez funciona, pero si ahorita Luis Velázquez y yo ponemos una radio y le decimos, mira, Carlos, véngase con nosotros que le pagamos 20% más, estoy seguro que mañana le aumentan el salario. El salario suyo subiría porque nosotros le estamos ofreciendo otras oportunidades. Pero si queremos obligar a que empresas que están jodidas por la pandemia terminen pagando más, yo creo que esas son cuestiones que no se comprenden. En resumen, yo creo que el país, de cara a los próximos años, lo que debiera enfocarse es en cómo llevar a cabo esas reformas económicas, esa agenda de reformas que hemos dejado nosotros botada. De no aprovechar eso, creo que vamos a regresar a esa misma mediocridad de siempre, solo que en el lado bajo de los pronósticos. Porque, como bien decía Luis, hay sectores aquí que van a tardar más de 2 o 3 años en poderse recuperar y donde no vamos a ver entonces su contribución plena que había antes. Pero ahí es una cuestión de comprensión política, de habilidad de los gobiernos de turno para poder llevar las cuestiones a cargo y sobre todo de no ideologizar esto al extremo y pretender que de esta crisis vayamos a obtener grandes ganancias políticas por grupos radicales que lo que andan buscando únicamente es llevar agua a su molino, avanzar sus ideas radicales y no realmente ofrecerle a los guatemaltecos soluciones reales a sus problemas. ¿Sus conclusiones, licenciado Velázquez? Bueno, en primer lugar, es importante que este año nosotros, cada uno a lo individual, renovemos nuestros propósitos, los que definitivamente queremos lo mejor para el país. Tenemos 3 principios básicos: Dios, familia y patria. Entonces hay que pensar mucho más ahora en lo que necesita nuestra comunidad, nuestro municipio, nuestro país. Por supuesto, pensamos en nuestra familia, pero también tenemos que dar esa mía extra. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más vamos a aportar para que las discusiones vengan con propuestas concretas, programas constructivos como los de usted, doctor Anleu, que lo felicitamos por estos temas que son de interés nacional, y donde cada uno diga qué debo de hacer, cómo aprovechar esta crisis para convertirlo en la oportunidad.